Pepe, vos, Pedro, ustedes vieron el video que mostramos de Arriazu sobre no devaluar, de que devaluar es una estafa. Ahora, los que piden devaluar en realidad son los del Fondo Monetario Internacional, o sea que esos directivos, estas dos mujeres tan graciosas que están al frente del fondo, son estafadoras. Bueno, el fondo tiene una predilección por los tipos de cambio flexibles. Sí. Y el mundo tiene esa inclinación. Arriazu es un gran defensor de los tipos de cambio fijos. La devaluación se produce en tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible hay una depreciación. Nadie se hace responsable. Así que, si bien en muchos casos es una estafa, uno no diría que hay una estafa cuando varía el tipo de cambio flexible. Y uno tiene que entender que bajo ciertas circunstancias los tipos de cambio varían. Así que yo creo que la explicación de Arriazu sobre el Rotary Club fue muy buena. Y es una buena explicación histórica, pero la película tiene una complejidad adicional grande. Uno podría decir, esta vez hay una rara combinación de un gobierno que está muy convencido de no estafar a la gente, por lo menos no de la manera tradicional, y entonces desde el día 1 ha fijado como objetivo tener una política fiscal que le equilibre las cuentas públicas. Ahora, ¿no? Entonces con el déficit cero, en principio estás evitando lo que ha sido el mecanismo habitual de estafa. Antes de entrar en el capítulo ese, que seguramente Javier tiene alguna pregunta, el tema este del tipo de cambio bajo o el tipo de cambio alto, en el cual ahora estamos muy metidos en el tipo de cambio bajo, digamos, ¿no? Y mucha gente pide una devaluación, etcétera. Si uno mira lo que ocurrió con algunos países que tuvieron unas tasas de crecimiento fenomenales, tenían los asiáticos, Corea, tenían tipos de cambio muy altos y se desarrollaron muchísimo. Esto que propone Milei es una inversión, es algo diferente a esos procesos que hubo en Asia. Bueno, en principio lo que tiene que ser alto es el tipo de cambio real. Perdón, digo eso, Pepe, perdóname, porque estos dos caballeros en general disertan en otras partes del mundo, no se detienen solo con nosotros, los argentinos. Así que supongo que este tipo de explicaciones también las dan en otros lados. Sí, el discurso es el mismo para toda la gente, uno no le pregunta de dónde viene. Pero la objeción del fondo es que en situaciones similares, el tipo de cambio real no se aprecia tan rápidamente cuando arranca el programa como pasó en este caso. Y evidentemente hay una objeción, no necesariamente hay un pedido de devaluación, pero hay una objeción sobre la configuración del régimen cambiario. Y después de la octava revisión del fondo, del acuerdo, en el cual el fondo certifica que el gobierno ha cumplido con holgura las 3 metas cuantitativas del programa, queda claro, por la redacción de esa revisión, de que el fondo quería que se abandonara el blend. Y escribe además que el dólar que reciben los exportadores, que es una mezcla, de ahí el nombre de blend, 80% pueden liquidar en el MULC y 20% el dólar financiero, el fondo escribe que eso se va a abandonar a fines de junio. Y el gobierno obviamente no tenía ninguna intención ni lo ha hecho. Y ahí queda en evidencia públicamente una discrepancia sobre cómo seguir con el programa. Entonces, hay indicadores bastante sencillos de cómo el tipo de cambio real puede estar alto o bajo. Eso tiene que ser siempre en relación a un tipo de cambio de equilibrio que tiene la dificultad de no ser observable. Pero la gente en Mendoza, cuando ve que los chilenos vienen en masa a comprar a la Argentina, me sacaste la pregunta. Y cuando ven la otra situación, tienen una solución muy cruda, a mano alzada, que de alguna manera pondera esto. Entonces, uno diría, el gobierno ha hecho un programa que todo programa económico tiene que atender objetivos de equilibrio interno y tiene que velar porque también esté equilibrada la balanza de pagos, o sea, el objetivo externo. La parte interna ha hecho avances realmente muy grandes y yo diría que ha generado una gran credibilidad porque hasta los extraños entienden que Milei se toma en serio lo del equilibrio fiscal. Donde están las objeciones es por el lado externo. Un poco porque el fondo claramente ha planteado cambiar el régimen cambiario y el gobierno le ha dicho que no, otro poco por una discusión acerca de lo atrasado que puede estar el tipo de cambio real, otro poco por una cuestión, uno diría, casi hasta de almacenero,
de ver cuáles son los vencimientos que tiene que afrontar la Argentina y preguntarse dónde están los dólares que ya se han dejado de acumular en el Banco Central para pagar esos vencimientos. El gobierno va por otro camino, no le ha dado respuesta a este punto. Es un punto solucionable, pero es un punto que hay que arreglar hacia adelante. Con este punto de los dólares que hacías recién mención, al otro día nos contaba un economista que vino acá al programa de que este modelo económico de Milei en este momento es blanqueo dependiente. Es decir, del éxito o el fracaso del blanqueo es esos dólares que tendrá para poder trazar un cronograma de pagos más creíble. ¿Lo ves así de esta manera también, lo del blanqueo dependiente? Ahora, acá claramente la Argentina es un país que para generar divisas es un país exportador de commodities. Por lo general, para generar divisas necesita un tipo de cambio real relativamente alto, más en una situación cuando uno no tiene acceso, por ejemplo, al mercado internacional de capitales, ¿no? Entonces eso puede ser. Además, si uno mira el tipo de cambio real, especialmente muchas veces se mira mirando el pasado. Generalmente la mejor analogía es pensar, bueno, si uno va manejando y mira el espejo retrovisor, eso generalmente no es bueno, pero los economistas lo hacemos muchísimo, comparar contra otros momentos del tiempo. Y ahí depende mucho el periodo que uno agarra. Si uno mira los últimos 3 años con el desastre de Alberto Fernández de política, y la Argentina parece relativamente cara. Y sí, el que compró dólares antes del balotaje, como si los hubiera comprado hoy en día a 2.600 pesos. Claro. Hoy en día a 2.100 pesos, obviamente nadie compra ningún dólar. Si uno mira los últimos 30 años, que es justamente parte de la defensa que tiene el gobierno, el equipo económico, y bueno, la realidad es que en los últimos 30 años el promedio a plata de hoy del dólar está más cerca de los 750 pesos que de los 1.300 que tiene hoy. ¿Cuál es la palabra mágica acá? El término de la productividad, que habla mucho el gobierno de esto. Sí. Seguramente la cartera Sturzenegger está muy focalizada justamente en tratar de ir destruyendo la burocracia, de ir tratando de ganar productividad. Pero la productividad no es algo que se gana en el corto plazo. La productividad sí uno puede empezar ahora a tratar de desarrollarla. Generalmente los beneficios de poder que las cuentas cierren con un tipo de cambio real más bajo, generalmente se van a dar más con el tiempo, ¿no? En el futuro. Mientras tanto, la Argentina padece una situación, digamos, casi de epidemias externas, que el gobierno no ha sabido explicarlas dentro del país. El caso de la cantidad de plata que se ha perdido por la baja de la soja, por la baja del litio, si querés, aunque el litio no sea tan significativo. ¿Qué misterio hay en que el gobierno en todo caso habla, mirá lo que nos dejó Alberto Fernández, Cristina, Massa, y no te dicen, mirá, acá hay fenómenos internacionales que no estaban previstos y que son extraordinariamente malos para el país? Un poco porque no quiere sembrar más desconfianza sobre el sector externo, ¿no? Entonces, en principio, el gobierno está como queriendo avanzar más en su plan original, a pesar de que eso implica un cortocircuito con el fondo. Por otro lado, uno diría, esta política sostenida en el tiempo, si uno tuviera financiación, es una política que corrige este problema. O sea, en realidad, lo que acá está quedando en evidencia son los problemas que enfrenta la Argentina al no tener un acceso a los mercados de capitales. Porque en la Argentina que uno puede pensar hacia adelante. Si esta política se mantiene y si se desarrolla, Vaca Muerta, la minería, el RIGI y muchos otros proyectos, es una Argentina que va a tener dólares. Es menos discutible eso. La gente puede creer que esto va a generar dólares. Por eso los de afuera... Pero no están los dólares ahora. Y uno tiene que hacer una transición y un mercado de capitales permitiría enlazar eso. Pero Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales. ¿Y eso por qué sucede? Porque uno ve el riesgo país que... Por lo que decía Arreazú, sostenido en el tiempo. Hemos estafado a la gente muchas veces. Claro. Sí. Argentina quiere vivir de crédito, quiere vivir sin trabajar, con un menor esfuerzo, que le presten plata. Por ejemplo, lo primero que debería hacer es, cuando hay un vencimiento, correr y pagarlo. Digamos, Estados Unidos vive prestado con cuentas públicas que tienen resultados horrorosos. Claro. Pero nadie se está preguntando cómo va a ser Estados Unidos el año que viene para pagar todos los vencimientos que tiene. Sí, de eso, porque uno te voy a preguntar. Sí. Acá está escrito. Bueno, ¿con Kamala o con Trump se devalúa? Había una nota el otro día muy interesante de la gente Wharton diciendo, bueno, Kamala genera un déficit cada vez que habla 5 veces menor que Trump. Los dos van a generar un gran déficit y los dos están en una situación de déficit muy grande. Pero cuando uno va y mira a qué tasa Estados Unidos o en qué condiciones Estados Unidos puede colocar deuda, uno no ve ninguna tensión. Entonces uno entiende, hace muchos años que esta política fiscal de Estados Unidos es insostenible. Pero en la práctica se puede sostener con mucha comodidad. La Argentina, o yo diría, este gobierno en un tiempo récord, muy rápido, ha logrado equilibrar los flujos internos y también los externos, porque
el superávit de balanza comercial ha aparecido muy rápidamente de la mano también del ajuste que hay en el gasto interno. Lo que no se puede satisfacer en un plazo muy corto es generar un ahorro tal que permita cubrir además no solo lo que hay que pagar todos los meses por el desequilibrio de las cuentas públicas o por el desequilibrio de la balanza de pagos, sino los vencimientos de capital que se producen, que obviamente reflejan la existencia de un stock de deuda que se ha acumulado en el tiempo y que es muy grande vis-a-vis la actividad en corto plazo. Entonces está faltando un mercado y está faltando un prestamista de última instancia, que usualmente es el fondo, pero las características actuales de la economía argentina se ven perjudicadas por el hecho de que tenemos un prestamista de última instancia al cual ya hemos utilizado. Claro. Ese prestamista de última instancia está 41.000 millones de dólares abajo. Entonces, no reacciona de la misma manera cuando le pedimos un esfuerzo adicional. Ahora, antes de la pregunta de Javier, ¿y por qué, estando en esa situación, hay gente que compra acciones de empresas argentinas, compra títulos de Argentina, va a generar algún tipo de reproducción, de mejora de la actividad económica, etcétera, etcétera? ¿Por qué la ven desde afuera y no se ve desde adentro? Porque cuando hay un vaso con agua por la mitad, uno puede pensar que está medio lleno, porque se va a cubrir, o uno puede poner el acento en lo que le falta y temer, sobre todo en un análisis estático, o pensando hacia atrás, teniendo en cuenta la experiencia argentina, o viendo algunos aspectos como los que ustedes comentaron sobre la fragilidad política que está armado todo esto, y entonces tener una prevención. Pero Pepe, los que toman decisiones y apuestan plata, parece que creen mucho más que los que no apuestan plata. A pesar de que los que no apostaron plata y se quedaron en dólares, digamos, usando la jerga de Milei, les quedó el traste como un mandril. También es una cuestión de precios, ¿no? Generalmente el mercado, ¿viste? A veces no trae idea de lo lindo o lo feo, sino lo un poco más lindo, un poco menos lindo. Y en ese sentido me parece que hoy en día todavía los precios en Argentina están priceando ya una situación en la que tampoco la tiene fácil. Hay un dato muy bueno, más allá del riesgo país, ¿no? Que es la medida en la que tan lejos o cerca está la Argentina eventualmente de volver al mercado internacional de capitales, 1.500 puntos básicos, más la tasa libre de riesgo americana, parece que casi 20, imposible, muy difícil. Pero hay una cuestión muy particular que se usa muchísimo afuera, que son los seguros de default de la deuda argentina. Que uno se puede cubrir como si fuera el seguro de una casa, por 1, por 2, por 5. ¿Estás hablando como Alberto Fernández vendiendo seguro? Puede ser. Alberto tendría que haber comprado algún tipo de seguro de este estilo. Cuando uno mira desde el balotaje hasta ahora, uno puede decir la probabilidad de que la Argentina cometa un default. Antes del balotaje del año pasado, la probabilidad implícita en el seguro a un año era casi el 70%. Claro. Hoy en día esa misma probabilidad implícita en un seguro que puede comprar cualquier bonista, que si llega a defaultear la Argentina uno cobra el seguro, esa probabilidad implícita está en el orden del 28%. ¿Qué cambió ahora? Bueno, las reservas netas sí, subieron un poco más. La perspectiva para ahora, para estos meses, con la baja del impuesto país sin devaluación y la coexistencia de los dos sistemas, de los dólares que pueden acceder los importadores, y parece difícil, pero es verdad, hay un mayor nivel de reservas netas. Y me parece que la columna vertebral del equipo económico, del plan económico, que es la fiscal, por lo menos está, con sus críticas, sus cuestiones, a ver si es más sostenible, más durable o no, pero existe. Entonces esa probabilidad un año, y la Argentina la redujo realmente significativamente y haciendo las cosas bien en el corto plazo. Pero vamos a un seguro a 10 años. Si te querés cubrir, si tenés un bono argentino y te querés cubrir de que no te defaultee en los próximos 10 años, o sea que la Argentina por alguna razón no te deje de pagar, esa probabilidad de default antes del balotaje del año pasado era del 99,8%. ¿Sabe cuánto es ahora? 97%. Claro. Haciendo las cosas muy bien, es verdad, poco tiempo, pero haciendo las cosas relativamente muy bien. ¿Qué queremos decir acá con esto? Y bueno, la realidad es que el costo crediticio de haber hecho las cosas muy mal, no estos últimos 8 meses, sino los últimos 50, 70, ponelo cuando vos quieras, y es caro, o sea, el mercado te cobra ese gran problema. Vaso medio lleno, vaso medio vacío.
vaso medio vacío y bueno, la realidad es que el costo ese a la Argentina le va a costar realmente, va a tener que hacer las cosas muy bien, mucho tiempo, mostrar que incluso con diferentes ciclos electorales podés mantener... Ganar elecciones con este tipo de esquema. Exactamente, y que no cada 2 años vas a volver a tener la misma situación. Bueno, tenemos que esperar a ver cómo sale la elección, a ver si el que viene quiere romper todo y volver a empezar. Ahora, este plan económico de Milei pareciera ser como que estamos atravesando un río muy tumultuoso y que estamos en la mitad del río para llegar al país, a la tierra prometida. Sí. Ahora, esa tierra prometida, ¿cuándo empieza? ¿Cuando la inflación empiece con 2 y él pueda pegarlo al Carolín Pell y levantar el cepo cambiario? ¿Cuál es la primera señal de que estamos tierra a la vista? ¿La inflación del 2% sería un dato, por ejemplo? La primera señal fue poner una inflación de un dígito cuando nadie esperaba que se produzca tan rápido. La segunda señal va a ser la recuperación económica, ¿no? Ver señales de recuperación económica, que ya hay si uno mira indicadores, pero que eso se perciba más claramente. Pero si no resolves este problema del sector externo, vas a tener que también calmar los ánimos ahí, y yo creo que en la medida que vayas avanzando en esa dirección, mucha más gente va a empezar a apostar, aún antes de llegar a cruzar la orilla, a favor de que tenés éxito. Ahora esto se ha trabado. Si vos usas el riesgo país como un termómetro, uno ve una reducción del riesgo país de 2.600 puntos a menos de 1.200 en abril. Sí. Y después vuelve a subir. A pesar de que si vos examinás la política fiscal, muchos avances y la situación desde ese punto de vista está mejor que en abril. Pero desde el punto de vista de los que compran bonos o de los que quieren asumir el riesgo de una deuda argentina, en realidad ha habido un traspié. Y ese traspié está claramente asociada a esta incertidumbre que hay referida a la cuestión externa del programa. Yo creo que la parte más difícil es la parte que se ha hecho. Claro. Pero hay que resolver esto, digamos, y esto es como tener una Ferrari y no tener combustible. Digamos, lo más difícil es acceder a la Ferrari, pero si vos no le podés nafta, tampoco funciona. Evitemos las comparaciones con Menem, ¿no? Que tenía combustible Ferrari, aparte de la Ferrari. ¿Qué cambia mañana con con la rebaja, la supresión de una parte del impuesto país? Que para la gente común. A ver, a priori mañana, con la baja de 10 puntos del impuesto país, es para bienes, eso es un detalle importante. Y la realidad es que los precios en la economía argentina no están todos al tipo de cambio oficial, eso está claro. Especialmente porque hay gran parte de los productos que tienen insumos importados, claramente, y los importadores en el último tiempo para acceder a esos dólares, así como están las cosas hoy, vamos a ver mañana, el tipo de cambio importador implícito es más o menos 1.660 pesos. 1.160 pesos. Con la reducción de 10 puntos pasa a 1.060. 2 puntos. Primera consecuencia, y bueno, si el tipo de cambio implícito baja, entonces claramente esto eventualmente tiene un efecto en la inflación. Claro, probablemente no sea de un solo impacto, o sea, no lo vamos a ver solamente en septiembre. Probablemente, así como hay un famoso pass-through, que es el traslado de una evaluación a los precios, también hay un pass-through para cuando uno tiene una apreciación, para abajo. Entonces, probablemente lo veamos en los próximos 4 o 5 meses, que va a ser por lo menos un golpe en el nivel. No en la dinámica, no en la inercia, pero sí en el nivel, porque los importadores, obviamente, acceden a un dólar más barato. Pero justamente como acceden a un dólar más barato, los vuelve más atractivo. Y entonces ahí es donde está, si querés, la ansiedad que tiene el mercado de los inversores respecto a la cuestión cambiaria. Porque si te van a demandar más dólares los importadores, y eventualmente se te va a complicar por el lado de la cuenta corriente. Y eso tiene obviamente, para el balance cambiario, más un país que genera eventualmente sistemáticamente dólares a través de las exportaciones, menos las importaciones. Si además encima tenés una tímida recuperación económica, un poco más de demanda de importaciones, y a la vez en septiembre, octubre y noviembre tenés la coexistencia de 2 sistemas, 2 diferentes esquemas de cuotas de dólares, donde recientemente en agosto lo cambiaron y ahora los importadores no acceden en cuotas de 25% en 4 meses, sino en 50 y 50 en 2 meses, vas a tener mucha demanda de dólares en el MULC. Y ese es el gran punto, entonces quizás estos meses se profundiza un poco la pérdida de reservas por ese lado, ¿no? Ahora, sin explicaciones, ¿van a devaluar o no para ustedes? ¿O coinciden los dos? ¿O Milei sigue firme hasta...? Bueno, una de las cosas que va a quedar claro es la fortaleza de la apuesta al ancla nominal.
porque Milei podría aprovechar esto para hacer un ajuste del tipo de cambio comercial en la misma magnitud que la reducción del impuesto país, y entonces podría ajustar el tipo de cambio sin afectar los precios. Si él toma esta decisión de hacer este ajuste y no tocar el tipo de cambio, queda muy claro la fortaleza de la apuesta a que el ancla nominal o la nominalidad de la economía siga siendo la misma. La pregunta tuya es fácil de responder. Argentina va a volver a devaluar en algún momento, claro, ¿no? Si vos no le pones un tiempo. Ahora, esta es una apuesta muy fuerte de no hacerlo en el corto plazo. Tenemos que entender que esta dinámica entra en colisión y la misma recuperación te demanda más del sector externo, y entonces la tensión se va a hacer mucho más fuerte. Hay que pensar que va a haber otra negociación con el fondo. Uno entiende que la reacción de Milei con Rodrigo Valdés, esos insultos, en cierta medida traduce una sorpresa, porque uno podía pensar que este programa venía pensando en una etapa después del Pacto de Mayo, donde iba a aparecer algún apoyo del fondo más importante, de manera de hacer una transición suave, capitalizar lo mucho que se avanzó la política fiscal, mejorar esa percepción y no generar esta sensación de que está muy bien lo fiscal, pero no tenés los dólares y el programa va a fracasar por la falta de dólares. Vos seguramente sos más escueto que tu papá. Sí. La tasa de inflación del 4%, ¿va a seguir tendiendo a la baja o creemos que hasta fin de año más o menos va a estar entre 3 y 4 siempre? Yo creo que sigue para abajo, claramente, y obviamente esta situación, si no está compensada con una devaluación en el mismo orden, y probablemente también ayude por lo menos a bajar un poco el nivel de inercial. Ahora, la inflación acá es verdad, si puede seguir bajando, capaz en agosto está por debajo del 4%, puede ser que en septiembre esté incluso más cerca del 3%, siguiendo esta misma dinámica. Me da la sensación que la ansiedad que tiene y la gran preocupación del mercado ahora ya no es tanto lo fiscal. Fíjate que lo que pasó en el Congreso con el cambio de la reforma previsional y demás, que puede tener efectivamente un golpe en mantener los niveles de disciplina fiscal, que hay que ver cómo se desarrolla la novela entre el veto, la insistencia del Congreso, pero fíjate que pasó eso y los bonos se mantuvieron estables y después esta última semana volaron y las acciones también volvieron a subir, con lo cual me parece que el mercado, por ejemplo, en lo fiscal y ya casi también en materia inflacionaria, descuenta que el gobierno le va a ir bien, en lo fiscal que le va a seguir bien, que la convicción que tiene la va a mantener, que la inflación eventualmente va a seguir bajando, lo que genera dolor de cabeza. Y fíjate, por ejemplo, el viernes con venta de dólares que fueron cosas puntuales, cierre de mes, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar su bono ahora el lunes, martes. Bueno, son cosas que pasan, pero siempre el mercado está muy atento a esas cuestiones. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo cambiario es lo que genera el dolor de cabeza hoy en día y es esta propia dinámica. Bueno, no fue más escueto. No, pero bueno. Te tenías que defender. Igualito el viejo. Pepe, Pedro, les agradecemos mucho y nos vamos con una impresión, me parece, Javier, que la Argentina por ahí se parece a Italia, a lo que fue Italia durante mucho tiempo, donde cambiaba de gobierno, cambiaban de partido, las elecciones eran cada 4 días, había estafas monumentales y la economía bárbara. El caos era solo político. Vamos a ver si eso puede ocurrir. Eso sería un gran avance en la Argentina. Gracias a ustedes, gracias Javier, gracias a ustedes.